hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Nehemiah goes to Jerusalem, accompanied by officers and horsemen. Verse 9. Versículo 9 del capítulo 2. Nehemías viaja a Jerusalén. Okay, somebody read verse 9, please. Así que, versículo 9. Ayúdenme con la lectura, hermanos, para ir avanzando. Hermano Pablo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di cartas del rey, y yo conmigo capitanes del ejército, jinetes y a caballo. He goes straight to the work. Vemos a un Nehemías que se prepara a ir directo al trabajo. This is the acting, not just the talking. Nehemías empieza a demostrar que él no es solo palabras, sino hechos. You see, there's a difference here compared to what Ezra had done in chapter 8 of Ezra, verse 22. Vemos que hay una diferencia aquí de lo que Esdras había hecho en Esdras capítulo 8. Look at the distinction, the contrast. Let's turn there. Ezra 8, verse 22. Miren rápidamente, Esdras 8:22. Léanlo, por favor. Esdras 8:22. ¿Cómo dice? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente y a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos ordenado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. So we can applaud the sincerity of Ezra. Entonces, podríamos nosotros aplaudir la sinceridad de Esdras. However, he faced a lot of problems by not bringing along the army and the horsemen and the military. Pero lo que nos damos cuenta históricamente es que Esdras después se enfrenta a muchos problemas por no traer ese favor del rey. See, a good leader will recognize the struggles of people who've come before. Aprendamos que un buen líder va a reconocer y a prevenir problemas que vengan después. And they'll try not to repeat those same struggles. Y a tratar de evitar esos problemas. So he was not ashamed to ask for assistance and help. A diferencia de Esdras, Nehemías no tuvo pena de pedir la ayuda del rey. If he's already given permission from the king and he's allowed to use the resources, that could be God's way of helping him. Si ya ha recibido el favor del rey, si ya le ha dado permiso e incluso dado materiales, para Nehemías este era el favor de Dios. Point number 5, the Hebrews have and will continue to encounter opposition from people like Sanballat and Tobiah. En el punto número 5 vemos que los hebreos han encontrado y seguirán encontrando la oposición de personas como Sanballat y Tobías. We're introduced to a thorn or a couple of thorns in the flesh. Aquí se nos introduce a estos dos nombres que son aguijones en la carne para Nehemías. And they will not go away even in the last chapter of the book. Y nos vamos a dar cuenta que no se van a ir hasta el último capítulo del libro. Remember, when you are doing the right thing, you will face opposition. Recordemos, cuando el hombre hace lo correcto, va a recibir oposición. Very similar to what was said in 2 Timothy chapter 3 verse 12, that those who desire to live a godly life will suffer. Es como lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. So Sanballat is from the Samaria region. Así que, ¿quién era Sanballat? Sanballat era de la región samaritana. Tobiah is an Ammonite, another surrounding region. El otro Tobías era un amonita, otro que también estaba alrededor de Jerusalén. The enemies are going to be coming from the surrounding nations of Jerusalem. Los enemigos de Nehemías estarían llegando de los alrededores de Jerusalén. And first, they're displeased here. They're displeased. I don't know what word it comes out in. En primera instancia, estos hombres están
enojados por esta situación. And I read this and I wonder, why are they so emotionally charged? Y cuando yo veo la posición de Sanbalat y Tobías, yo me pregunto, ¿por qué estaban estos tan emocionalmente afectados por lo que Nehemías quería hacer? They're defensive, Estaban a la defensiva, jealous, celosos, maybe resentful. tal vez tenían un poco de rencor. They're not going to. You remember in Ezra, Ezra refused their help. Cuando leemos Esdras, The surrounding nations help. no acepta la ayuda de ciudades que estaban alrededor. So maybe they were still resentful from that. Algunos historiadores han dicho que posiblemente Sanbalat y Tobías estaban resentidos de esa situación que había pasado con Not ellos. being able to help with the rebuilding of the temple, Ezra 4, verse 3. Y compruébelo usted posteriormente en Esdras capítulo 4, versículo 3. And so there's a number of reasons that they're upset. These are just some theories, but the status quo is being changed. Entonces, podrían haber una cantidad de razones por las que Sanbalat y Tobías tenían esa posición. So Nehemiah is now going to do an inspection of the problems in Jerusalem over the next 3 days. Pero Nehemías no se detiene y lo que nos dice el libro en el punto número 6 es Somebody que read 11 él and haría 12. una inspección de los problemas de Jerusalén durante 3 días. Okay. 3 days. And then somebody can read verse 12 as well. Ayúdenme con el versículo 12, por favor, de Nehemías 2. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. So in chapter 1, Nehemiah has heard of the problems. Así que, recapitulando, en el capítulo 1, Nehemías había escuchado de los problemas. But Nehemiah, as a good leader, wants to see the problems and understand the problems. Pero Nehemías, como un buen líder, quiere ver con sus propios ojos y evaluar la situación. Often we're quick to just accept the problems that we hear about and not actually investigate the problems. Normalmente nosotros escuchamos de un problema, una situación y aceptamos esa situación, pero no investigamos To más see if allá it's true or not true. para ver si es cierto o no cierto. By Nehemiah doing this, he's doing what Ezra did. He inspected for 3 days. Nehemías viene y decide ir por 3 días inspeccionar, como lo había hecho también Esdras. Ezra 8, verse 32. Esdras 8:32. And so as he's understanding the problems, let's look at what he sees, verses 13 and 14. Versículo 13 y 14. Miren lo que él como líder inspeccionando con sus propios ojos observa. 13 y 14, rápido. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del Muradá, y observé los muros de Jerusalén, y estaban derribados, y sus puertas que estaban construidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasarse la cabalgadura. So he's starting in the southern part of the city and he's working his way around. Entonces empieza en la parte sur de la ciudad y vemos que empieza a dar la vuelta alrededor. And some of these problems he sees are the ones that are fixed in the next chapter. Y los problemas que mira ahorita son los que van en los siguientes capítulos ser arreglados. Chapter 3, verse 13, chapter 3, verse 15. En los siguientes capítulos, el capítulo 3. Yeah, that's where it's repaired. And then notice in verse number 16, Nehemiah wants to know what the problem is before he calls everybody else to action. Y lo que vemos posteriormente es que Nehemías quiere saber cuál es el problema antes de llamar a todos a la acción. So verse 16, let's Mira read lo that. que dice el 16. Bueno, Daniel. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta las cosas que había declarado yo a los niños y sacerdotes, y a los nobles y a los demás que hacían la obra. And so that leads us to our 7th point. Nehemiah identifies the issues and is prepared to motivate others to action. Entonces eso nos lleva al punto número 7 de nuestro bosquejo, ¿no? Nehemías ya ha identificado los problemas y ya se prepara para llamar a los demás a la acción.
And this is how we should face and encounter problems. Y esa es la manera en la que nosotros también debemos enfrentar las situaciones. We don't attack personalities. We don't physically attack. We only disagree with positions in specific issues. Nosotros no atacamos personas, sino que tal vez podemos estar en contraste con otras personas en cosas pequeñas o específicas. So here's how the motivation comes. We all need motivation like this. Todos necesitamos motivación como la que va a dar Nehemías. Verse 17. Versículo 17. ¿Alguien más? Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. So Nehemiah is not in denial. He recognizes, yeah, we see the trouble. Nehemías, ante la situación que está observando, no está en negación. Some people can be so optimistic they don't even see the problems. Mucha gente es tan optimista que no mira los problemas. But then he has action. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Pero Nehemías observa lo que está pasando y viene y hace el llamado a reconstruir el muro. You see, plans had been set in Ezra chapter 9, verse 9 for the rebuilding of the walls. Los planes ya habían sido hechos para la reconstrucción del muro, ahí en Esdras 9:9. But it had been 91 years since Zerubbabel has returned, and the walls still are in shambles. Pero oigan bien, habían pasado 91 años desde que el pueblo había vuelto y no habían reconstruido el muro. So what is the charge? Verse number 18. Entonces, ¿cuál es el llamado? Versículo 18. Probably this is the theme verse of the entire book. Y podríamos llamar el versículo 18 como el texto central del libro de Nehemías. Está para las notas, ¿verdad? ¿Sí? Como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y así mismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para mí. You're going to see the power of preaching throughout the next couple of chapters. En los siguientes 2 capítulos vamos a hacer un énfasis en el poder de la predicación. Oftentimes, people of God, we know what we're supposed to do. A veces nosotros, la gente de Dios, sabemos lo que se supone que debemos hacer. But we need the charge, we need the challenge to rise up. Pero es necesario que se nos haga el llamado, que se nos exhorte a hacer algo. This is a spoiler alert. Y esto es una, ¿qué? I'm going to spoil something here. Una luz, ¿verdad? De lo que vamos a decir después. The walls are going to be rebuilt. Los muros van a ser reconstruidos. That means they had it in them the whole time. Eso quiere decir que They had the ability to do it the whole time then. ellos, a pesar de que tenían las personas, tenían la habilidad para hacerlo, no lo habían hecho hasta ese momento. But they needed a leader with a vision. Pero ¿qué es lo que había hecho falta? A smart plan. Había hecho falta un plan inteligente. And someone to stir them up to rise. Había hecho falta alguien que hiciera el llamado para lo que se suponía que debían haber hecho antes. But remember, when you're doing the right thing, you will face opposition. Pero recordemos, cuando hacemos lo correcto, vamos a enfrentar oposición. Verse 19. Versículo 19. Pero la noticia llegó a oídos de Sanballat, el horonita, de Tobías, el siervo amonita, y de el árabe, y se burlaron de nosotros y respectivamente nos dijeron, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? And so the threat of opposition is only going to get stronger when doing the right thing. Entonces, siempre, como hemos dicho hasta el momento, hacer lo bueno va a traer oposición. First, they were displeased earlier in the chapter. Al principio estaban enojados, no les agradaba lo que estaba pasando. Now they're despising them. Ahora, ¿qué están haciendo? Burlándose. And they're haciendo worried. escarnio. They're possibly worried of an uprising, as indicated in chapter 6, verse 6. Más adelante vamos a ver que una de las posibles razones por las que ellos no querían que el pueblo hiciera la reconstrucción del muro era por su restauración como nación. But the contention is rooted in a misunderstanding. Pero esa contención que vemos aquí estaba basada en
malentendido. Are you rebelling against the king? Porque mira lo que les pregunta, según el versículo 19. ¿Se están rebelando contra el rey? They don't have all the facts. They don't have all the truth. No sabían ellos realmente qué estaba pasando. It's the opposite of rebelling. They have a permission and approval from the king. Nosotros que ya estudiamos los primeros versículos del texto sabemos que no se estaban rebelando delante de nadie, sino tenían el favor del rey. Often our contention with people comes from a misunderstanding. Y casi siempre trayéndole a la vida real, a la vida nuestra, perdón, las contenciones con las personas muchas ocasiones llegan por falsos entendidos. Our last point, Nehemiah understands that God will make them prosper if they will put their faith into action and not be Y distracted. nuestro último punto, el número 10 del capítulo 2, es que Nehemías entiende que Dios les haría prosperar si tenían fe. Let's read verse 20. Y mira lo que dice el versículo 20. Yo les respondí, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros mismos hemos decidido construir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. So arise and build, another challenge. Otro llamado tan necesario. Faith in action. Fe y acción. Always been a biblical teaching. Siempre ha sido una enseñanza bíblica. So identify distraction, Así que identifiquen la distracción, resist distractions, resistan la distracción and avoid distractions. y eviten la distracción. Even though Tobiah will be a thorn in the flesh, Nehemiah has already decided how he's going to handle them. A pesar que Sanbalat y Tobías vendrían a ser un aguijón en la carne para Nehemías, él ya había decidido cómo enfrentarlos. 5 quick reflection questions from Así this que chapter. 5 pequeñas preguntas de reflexión sobre este capítulo. What are smart goals? ¿Qué son las metas inteligentes? How can we plan for success when tackling a project or a task? ¿Cómo podemos planificar correctamente un proyecto, una meta? Why do we receive opposition when doing the right thing? ¿Por qué normalmente recibimos oposición cuando hacemos lo correcto? How does Nehemiah serve as a strong leader for the Jews? ¿Cómo Nehemías sirvió como un hombre fiel, líder? And are we able to identify distractions and schemes? And if so, how? Y otra pregunta reflexiva de este capítulo es, ¿qué tan capaces somos nosotros para identificar, ¿sí?, aquellas distracciones o esquemas? Nehemiah chapter 3, we're moving along, folks. Vámonos al capítulo 3, rapidito. Okay, so the summary, after Nehemiah charges the Jews to rise up and build, we are taken on a journey of the rebuilding process. ¿Alguien lee el resumen, por favor? ¿Resumen? Después de que Nehemías ordena a los judíos a que se levanten y construyan, era había We begin first by seeing how the priests are very much involved in the rebuilding of the walls. Iniciamos el capítulo 3 viendo cómo los sacerdotes estaban involucrados en la reconstrucción del muro. Actually, we're going to see everybody is involved in the rebuilding of the walls. De hecho, un énfasis que vamos a hacer es que no solamente los sacerdotes, sino todos estuvieron involucrados en la reconstrucción del muro. Let's read verse number 1. Ayúdeme al versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de la oveja. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hanai. So this is going to be a counterclockwise rebuilding. Así que aquí va a iniciar, ¿verdad?, la reconstrucción. Elishib is actually the grandson of Jeshua, who came back with Zerubbabel in Ezra 2, verse 2. Okay. Se dice que Eliasib es nieto de Josué que vuelve con Zorobabel en Esdras capítulo 2. Elishib, though, is going to actually face confrontation with Nehemiah later on in the book. De hecho, otro punto sobre Eliasib es que más adelante va a confrontar a Nehemías también. And we'll see how he's sympathetic towards Tobiah. Y vamos a darnos cuenta Yeah. cómo este personaje tiene simpatía con Tobías. Now there's a quick clue, there's a gem here that we can easily overlook. Hay un punto aquí que fácilmente nos podemos pasar por alto. Number 2 is this. Jeremiah prophesied about the rebuilding of the Tower of Hananel. Y es que Jeremías, según el punto número 2 de nuestro bosquejo, profetizó sobre la reconstrucción de la torre de Hananel. See, we quickly read verse 1, but if you were to read Jeremiah 31, verse 38, some 70 plus years before,
leemos nosotros Nehemías 3:1, pero si nos 160 vamos, years actually before. 160 years before. pero si nos vamos 160 años atrás, el profeta Jeremías había profetizado la reconstrucción de ese muro. Jeremiah prophesied that tower would be destroyed and rebuilt. En Jeremías 31:38, el profeta había dicho que esa torre iba a ser destruida, pero también And here it's rebuilt. reconstruida. Okay. If somebody wants to read that verse, they can, but if not, let's move on. Number 3, the work was divided amongst the families. Las familias de cada uno de los miembros del pueblo se dividió el trabajo. Let's read verse 2. Mira lo que dice el versículo 2. Junto a él edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Saúl, hijo de Lis. Let's go ahead and read verse 3 as well. Versículo 3. Los hijos que tendrán edificaron la puerta del mercado. Ellos la enmadearon y levantaron sus puertas con sus cerraduras de rojo. So some of this will get repetitive here. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos But repetitivos. again, there's a lot of gems and a lot of lessons to draw. Pero otra vez quiero ir resaltando algunos aspectos que no se nos pueden pasar por alto. Work is being divided. En primer lugar, el trabajo está siendo dividido. We all have a role to fulfill. Todos estaban teniendo un rol que cumplir. God's work is not a one-person show. Así como nosotros lo tenemos también, el trabajo de Dios no es el show de una In persona. order for this to be successful, everybody needs to be working. Para que un trabajo para Dios sea exitoso, se necesita que todos estén trabajando. It's likely why past projects and efforts have fell. Posiblemente es la razón por la que muchos esfuerzos que se han hecho en la iglesia han fracasado. It's an expression in English. We say teamwork makes the dream work. Ajá, porque no han hecho un trabajo en equipo. Y en inglés se dice que el trabajo en equipo hace el trabajo soñado. Verse 4. Let's go actually to verse 5 now. Ahora vamos al versículo 5. Go ahead and read that, please. Por favor. E inmediato a ellos restauraron los israelitas, pero los grandes no se prestaban para ayudar a la obra del Señor. And so again, if everyone's not, you need everyone working because there's going to be problems from within and without. Necesitamos que todos trabajen porque sabemos que los problemas pueden venir de adentro como de afuera. Here, we have people who don't share the same passion of Nehemiah to rebuild. Aquí vemos a personas who didn't have. Some people didn't share the same passion. Sí, posiblemente muchos dentro del pueblo no compartían la misma pasión que Nehemías. And this will happen with you. You have a goal, a plan. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos una meta, un plan, And not everyone's going to share the same passion. pero no todos van a mostrar la misma pasión. But if it's the right goal and a good goal and a noble goal, Smart goal. smart goal, Pero si es la meta correcta, aquella que busca hacer lo bueno, la inteligente, pues hay que seguir. you got to press through the pushback. Hay que seguir presionando o empujando para lograrlo. And so here, you're actually going to have some positive peer pressure. Así que posiblemente va a haber de los mismos compañeros presión. And so some people don't share the same passion, but most of the people do. Entonces no toda la gente comparte la misma pasión de Nehemías, pero la mayoría sí. So let me read verse number 8. Alguien en el versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahaí, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Okay? And so what we're going to notice here is much of the rebuilding, point 5, was restoration of Jerusalem's glory. Algo bien importante a resaltar aquí es que la restauración tenía el propósito de reconstruir, ojo, la gloria de Jerusalén. Jerusalem was an amazing city. Históricamente, During the time of David, Jerusalén era una ciudad preciosa. Por ejemplo, en el tiempo de David, expanded during the time of Solomon. expandido aún más en el tiempo de Salomón. Later, during the time of Herod, it will get even greater. Más adelante en la historia, incluso Herodes lo haría aún más grande. And so there were still remnants of the past. Así que querían volver al pasado. And so you can build upon the success of the past. Así que
nosotros podemos construir sobre el éxito del pasado. If something was good and something was working before, you can build on that. Si algo era bueno y funcionaba antes, se puede edificar sobre ello. You know, I could compare it to when I went to go work with another congregation. Yo lo comparo como cuando he ido a trabajar a otras congregaciones. I didn't just stop everything and start everything new again. No me detuve completamente y fui a empezar de cero. But I did build upon things that were good and were successful. Sino que cuando he llegado a otras congregaciones he servido, he trabajado sobre aquellas cosas que ya estaban bien. And I can compare it later on in this book to stopping things that weren't successful. Y lo podemos comparar, ¿verdad? Más adelante en el libro a no detener trabajo, cosas que estaban bien. Let's notice how neighbors inspired one another to work. All were invited to take part. También notemos cómo cada uno de los habitantes, los vecinos, se inspiraban los unos a los otros a trabajar. Okay, verse number 12. Mira lo que dice el versículo 12. Cuando a ellos restauró Salum, hijo de Samuel, gobernador de la ciudad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. So he had his daughters also working here. Entonces estaban sus hijas también trabajando. Notice in verse number 24. Pardon? Well, don't worry about reading that one as well. Okay. And then also the rebuilding plans were replicated around the city. Otra cosa importante es que estos trabajos de reconstrucción se replicaron en todas las partes de la ciudad. See, notice in verse number 15. Mira lo que dice el versículo 15. Saltemos al 15 rápidamente. Okay, so they had a plan. It was working. They recognized those results. Así que hermanos, ya tenían un plan, ya están trabajando y estaban reconociendo los resultados. So they're working smarter, not just harder. Así que están trabajando más inteligente, no solamente más fuerte. So they can do that same thing in other portions of the wall. Para hacer esa misma acción, esa misma reconstrucción en todas las partes del muro. There's another little gem here, verse number 16. Otro pequeño punto importante también lo vemos en el versículo 16. Dice, después de él restauró Nehemías, It's another Nehemiah. It's a es different otro Nehemías, sí, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, That's where y the hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. That's where the tombs of David were, Entonces ahí estaba la tumba de David. which were still even during, remember the book of Acts, Acts chapter 2, verse 29. They knew where the tomb of David was. Que se mantuvo en el mismo lugar hasta incluso el tiempo del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos cuando se hace mención que ellos sabían dónde estaba la tumba de David? So another cool gem there. Ese es otro punto importante ahí. Now point number 9, Meremoth, the son of Uriah, and others rebuilt multiple sections of the wall. El punto 9 de nuestro bosquejo dice que Meremot, hijo de Urías, y otros reconstruyeron varias secciones de la muralla. He's first mentioned in verse 4, Primero es mencionado en el versículo 4 and then that family again is working in verse 21. Let's read verse 21. y luego en el versículo 21. Ayúdeme con el 21. Él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Jotram, desde la entrada de la casa de Yasib hasta el extremo de la casa de Yasib. And so this family was successful. They recognized they were successful in one part of the wall. Así que esta familia fue exitosa en su servicio en la reconstrucción de una parte del muro. So they used them in another portion of the wall. Así que ellos mismos fueron y trabajaron en otra sección del muro. If God has blessed you with talents and skills, Si Dios bendice con talentos y habilidades, He'll often use your talents and multiply them and use them in other capacities. es necesario usarlos y multiplicarlos y ocuparlos en otras lugares, localidades. And so what we have in the rest of the chapter is details. The scripture provides details of the counterclockwise rebuilding process. Entonces, lo que tenemos en el resto del capítulo, hermanos, son detalles del proceso de reconstrucción del muro.
So we won't read every verse, but this was an overwhelming project. No vamos a leer los versículos por el tiempo, pero esto, hermanos, era un proceso grande. And if you look at it as a whole, you might say, I'm not going to even start this project. Si alguien hubiese visto este proyecto y lo hubiera visto desde lejos, completo, podría haber dicho, no voy a empezar ese proyecto. But you'll notice in verse 24, they would work section, another section, another section. Pero si usted mira en el versículo 24, chapter 3. Chapter 3, verse 24. The phrase, another section. Ajá, en el versículo 24 se dice que después de resolver Binul, hijo de Kenadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. It's a realistic goal when they work in sections. Tramos. Es una meta realista cuando se trabaja en tramos, y eso es lo que vemos ahí. A familias, personas se encargaban de tramos. You see, even in verse 28, they started opposite his own house. Si usted se fija en el versículo 28, se dice que cada uno empezaba enfrente de su casa, miren. So they started near where they lived. Así que empezaban lo más cerca que pudiese estar de su casa, donde vivían. Think about the Great Commission. Piense en la Gran Comisión. We want to teach the gospel to the whole world. Estamos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo. It's an overwhelming task. Es una misión grande. But if we look at it as a team, pero si lo vemos como un equipo, different places, different people, different cultures. Diferentes lugares, diferentes personas, diferentes culturas. But brothers and sisters in Christ working in their own areas. Hermanos en Cristo, estamos llamados a trabajar en nuestras propias áreas. Section by section, tramo por tramo. We can share the gospel with the whole world. Podemos compartir con el evangelio con todo el mundo. Starting from our house. Yeah. 5 questions from chapter 3. 5 preguntas de reflexión del capítulo 3. Why do you believe that the Lord made humanity so diverse? ¿Por qué cree usted que Dios hizo a la humanidad tan diversa? Question 2. How can we encourage others to get passionate about kingdom work? ¿Cómo podemos usted y yo hacer que otros tengan la pasión por el trabajo del reino? What does positive peer pressure look like? ¿Cómo se mira, cómo luce la presión positiva de los que nos rodean? How can we recognize and support the talents of others? ¿Cómo podemos reconocer y apoyar los talentos de los demás? And what points can we make to support biblical inspiration? Y lo último, ¿qué puntos podemos señalar para apoyar la inspiración? And that question was worded because of the details. Why so much detail in the Bible? Y ese punto lo hice ahí por los detalles que vemos ahí en la reconstrucción del muro. And as you can see, each question could be a sermon, so we're not going to answer those right now. Y no vamos a contestar cada una de las preguntas, porque cada una de ellas puede ser un sermón. Okay, let's go into chapter 4 to keep moving. Así que vamos a capítulo 4 para seguir moviendo. Summary: opposition to work continues to grow. Nehemiah motivates the people to continue building and thriving. Dice el resumen: la oposición a la obra sigue creciendo. Nehemías motiva al pueblo a seguir construyendo y prosperando. Let's look at the progression of the opposition. Veamos cómo progresa la oposición. Beginning in verse number 1. Ayúdanos con el versículo 1. Cuando yo fui a hablar que nosotros practicábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera, que hizo escarnio de los judíos. So, first they were displeased with the efforts, chapter 2, verse 10. Así que recordemos, primero, según el capítulo 2, estaban enojados con lo que estaba pasando. Then they despised the efforts, chapter 2, verse 19. Luego observamos en el capítulo 2, 19, que ya no solo estaban enojados, sino que también se estaban burlando y haciendo escarnio. Now they are greatly enraged, chapter 4, verse 1. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 1, ¿cómo lo vemos? Los vemos ya enfurecidos en gran manera y también haciendo escarnio a los judíos. In chapter 4, verse 8, you're going to see they are now going to plot together. En el 4:8 vemos que ya incluso Sanballat y Tobías iban a conspirar juntos. And in verse 11, they're going to be ready to kill. En el versículo 11 estarían listos para matar. Okay, so this is the progression of opposition. Así que así es como progresa la oposición. See, in verse number 1, they heard that they were building the wall. They're mocking this effort.
En versículo 1 vemos que al enfurecerse se burlaban y hacían escarnio de ese esfuerzo del muro. La It's now becoming a reality, this goal. Pardon? This is now looking like it could become a reality, the rebuilding of the walls. Parece que ya Sanballat y Tobías se dan cuenta que va a ser una realidad la reconstrucción del muro. Somebody read what the mocking looked like, verses 2 and 3. Ayúdenme a leer, por favor, hermanos, versículos 2 y 3. ¿Cómo luce la burla? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Sanballat y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? Que les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Acabarán un día, resucitarán de las cosas del pueblo de las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él oía la misa, el cual dijo: lo que ellos edifican en el muro, piedra de luz, y si hubiera una sola, lo edificará. And so, what do? Do you quit because of verbal pushback? Entonces, ¿qué hacemos ante esta oposición? ¿Renunciamos por esa ofensa verbal? A little fox can walk across the wall and it not be knocked down. Una zorra puede caminar encima del muro y lo va a botar. Sometimes our goals get squashed because of some verbal pushback. Muchas veces las metas que tenemos son despreciadas por palabras de los demás. And if you don't have conviction in your goal, you may stop what you're doing. ¿Y sabe qué? Si no tenemos convicciones claras en nuestra meta, podemos renunciar. But if you're convinced that you're doing the right thing, you're going to push through verbal pushback. Pero si estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto, vamos a vencer toda presión verbal. And so Nehemiah, point number 3, strongly responds to God about the opposition's mocking and scheming. Entonces, lo que vamos a hacer énfasis ahora, según el punto 3, es cómo responde Nehemías a esta oposición. Let's read verses 4 and 5. Léanme, por favor, versículos 4 y 5. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Que sean el botín de quienes se lo lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. And so when I read that response, I wonder, Cuando leo esa respuesta, yo me pregunto, is that the right response? ¿habrá sido la respuesta correcta? It seems to be a quick response of Nehemiah. Parece que fue una respuesta rápida de See, Nehemías. earlier he would take counsel with himself. He waited 4 months before going to the king. Antes hemos visto que esperó 4 meses para ir al rey. And this won't be the first time that Nehemiah will strongly respond. He'll do it again in chapter 13, verse 25 later on. Y esta vez en el capítulo 4 no va a ser la primera que Nehemías, la única que Nehemías va a responder así de enérgicamente. También lo hace en el capítulo 13. We need to remember that this was an eye for eye society. Tenemos que recordar que este era un ojo por ojo. And Sociedad, and una sociedad ojo por ojo. Nehemiah wasn't the only one who prayed things like this. Nehemías no era el único que oraba de esta forma. In Psalm 69, verses 27 and 28, En el Salmo 69, versículos 27 y 28, David prayed a very similar kind of prayer David oraba de una manera similar for his enemies. por sus enemigos. He said, add to them punishment upon punishment. David dice, añádales castigo tras castigo, May they have no acquittal from you. que no tengan auxilio de ti, Let them be blotted out of the book of the living. que sean barridos del libro de los vivos, Let them not be enrolled among the righteous. que no sean contados entre los justos. And so, there's other passages I could share. Jeremiah 18, verse 23. Y hay muchos otros pasajes donde vemos a los siervos de Dios orando de esa forma. As a Christian, Como cristianos, I pray that justice be served. nosotros debemos orar que la justicia de Dios siempre sea servida. I pray for Romans chapter 12 that vengeance belongs to the Lord. Hay que recordar que, como dice Romanos 12, la venganza pertenece a Jehová o a So we Dios. recognize we have enemies. We should recognize we will have enemies. Entonces debemos reconocer que también nosotros vamos a tener enemigos. Jesus taught us to pray for our enemies.
Jesús nos enseñó a orar por los enemigos. Actually, the scriptures say they repay good for evil, like pouring hot coals on their head. Y es ahí donde encontramos grandes enseñanzas del Maestro, como pagar con bien el mal. But we can pray for God's vengeance and justice to be served, but it belongs to Him. Así que nuestra oración debe ser por la justicia de Dios y la venganza pertenece a Él. Notice that effective, point number 4, and efficient results occurred when people had a mind to work. Los resultados, hermanos, eficaces, eficientes, se producen siempre que el pueblo tiene ánimo para So trabajar. let me read verse 6. Mira lo que dice el versículo 6. Edificamos por el muro y por la muralla, And so that's another key verse to remember. Este es otro pasaje clave que podemos marcar ahí. When do you see results? Les pregunto, hermanos, ¿cuándo vemos resultados? When people have a mind to work and they do. Cuando la gente está animada a trabajar y hacen. You know what typically is the most difficult step in a project? ¿Sabe cuál es el paso más difícil muchas veces en un proyecto? It's starting the work. Empezar el trabajo. Just starting, beginning. Comenzar. And then you can get kind of a snowball effect. Things start rolling into place. Y cuando la gente está animada y se esfuerza, es como una bola de nieve que empieza a hacerse más grande. I guess that illustration doesn't work well in El Salvador. But they know it's snow. Okay. Dice que tal vez no hemos visto la nieve aquí, ¿verdad? Pero es así como una bola de nieve que se hace más grande. The fifth point, as plots from surrounding enemies were discovered, prayer and action Solo la de tamarindo. led to defensive maneuvers. Dice Point que, number 5. número 5, a medida que se descubrían las conspiraciones de los enemigos circundantes, la oración y la acción daban lugar a maniobras defensivas. Somebody read verses 8 and 9, please. Ayúdenme a leer el versículo 8 y 9, por favor. Conspiramos todos por uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos ante Dios por causa de ellos y dimos guarda contra ellos el día y la noche. I know, and then we skipped verse 7. I meant to read that too, but that just talks about the enemies from the surrounding areas. Dice, nos saltamos el versículo 7, pero el pasaje habla sobre los enemigos que estaban alrededor de ellos. There's always going to be plots against you. Entonces siempre, hermanos, van a haber trampas. Sometimes it might be a local community that might make it challenging. Posiblemente va a ser una comunidad local que nos va a presentar desafíos. Some places in the world, the government makes it difficult for people of faith to worship and to grow. En muchos lugares, el mismo gobierno de los países hace difícil el servir a Dios, el trabajar. For example, we're working with a new school in Pakistan now. Por ejemplo, nosotros hemos iniciado un nuevo trabajo con una escuela bíblica en Pakistán. But it would be illegal for me to go be a missionary there. Pero lo interesante es que para mí ahorita sería ilegal ir. But thankfully, we can use the computer to teach classes still. Sería ilegal para mí ir y enseñar ahí, por eso es que estamos usando computadoras. And we're going to read later on, sometimes the plots are from within. Entonces, muchas veces, y vamos a ver más adelante, los desafíos, las pruebas son de adentro. But I notice that Nehemiah's prayer is filled with action. Lo que vemos también es que la oración de Nehemías está llena de acción. Dear God, help. Dios, ayúdanos. And now let me set a guard. Y ahora, posteriormente, iba a poner un guardia. Okay. I do want to finish the next few verses and we'll take a short break. Yeah. Okay. So let's finish verse 10 real quick. Dice que antes de tomar un nuevo descanso, vamos a ver el versículo, Verses 10 through 12. Let's read verses. 10 al 12. A ver. Las fuerzas de los acarreadores se agrietaban y el escombro es mío y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos contra la obra. Pero sucedió que cuando venían los amigos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde quiere, que ellos caerán sobre nosotros.
Okay, so first we have the internal circumstances, the internal pushback. Entonces, primero, hermanos, ahí vemos lo interno, lo que estaba ahí fallando internamente. The strength of the builders was failing. Que dice la primera parte, las fuerzas de quienes They're estaban getting exhausted. debilitándose, los acarreadores. It's very real that you can get a burnout doing the right thing. Es algo real que se puede cansar uno de una actividad. You think about diligent workers in the church today who aren't faithful anymore. Por ejemplo, podemos pensar en servidores que eran fieles, diligentes en la iglesia, que ahora ya no están. They may have got burned out. Posiblemente se cansaron. They needed the encouragement, the understanding. Les hizo falta la motivación. But they also need to rise up and build. Les hizo falta la motivación para levantarse y reconstruir. But they have external circumstances. There's plots against their life being talked about. Pero también vemos en estos versículos referencias a cosas externas que también pueden afectar el ánimo. And so we're going to see how Nehemiah addresses those when we come back from our break. Entonces vamos a seguir viendo cómo Nehemías enfrenta estas circunstancias cuando volvamos de este descanso. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.